Clase 17 del curso Programación del Excel con Visual Basic para aplicaciones. Bienvenidos. Nuevamente, mi nombre es Andrés Rojas Moncada, tutor virtual del canal Excel Hecho Fácil, y como en todas las sesiones, envío un saludo a todos y cada uno de los suscriptores de este canal de YouTube. Por otro lado, y antes de iniciar, quisiera extender mis más sinceras disculpas a cada una de las personas que observe este material por la demora en publicar la clase 17, es decir, esta clase. La verdad, estas últimas semanas he tenido muchas actividades y compromisos adquiridos en el trabajo y no he podido dedicarme al 100% a montar esta clase, por tanto espero me sepan entender. Bueno, ya para iniciar, observe que en la presente clase seguimos abarcando el tema relacionado con las estructuras de control, específicamente con la parte 5 que trata sobre la construcción Select Case. Sin embargo, me tomo un pequeño espacio en esta parte de la presentación para dar las gracias a Mónica Andrade de Villahermosa, México, por su valiosa contribución económica que en semanas pasadas realizó a este proyecto que imparto desde YouTube. Por su generosa contribución, muchas gracias, Mónica. Al igual que siempre, les pido que se ubiquen cómodamente en su sillón o silla y presten toda la atención posible para que así en una sola oportunidad puedan comprender lo que quiero comunicarles, pero además de eso, para que lo puedan aplicar en sus propios casos particulares. Recuerde, mi meta con este proyecto es ir disminuyendo de a poco esa gran brecha que existe entre el desconocimiento de esta herramienta y el uso correcto de la misma. Una vez más, les doy las gracias por prestarme su tiempo y su atención, así que sin más preámbulo, comencemos. Del mismo modo que en las anteriores clases, vamos a seguir un esquema que inicie por describir de manera global a la construcción Select Case. Con esto usted puede hacerse una idea general de lo que puede abarcar con esta construcción. Luego estudiaremos la sintaxis para este tipo de estructura, mediante la cual usted ya podrá empezar a utilizarla en sus propios casos particulares. Posteriormente continuaremos con la clase mencionando algunos detalles esenciales que usted deberá tener presente a la hora de operar con la citada construcción. Esto le permitirá tener más claridad sobre lo que puede hacer y lo que no cuando decida utilizar esta estructura. Para finalizar, saltaremos a la hoja de cálculo y veremos varios ejemplos en acción. Con esto evidenciará toda la parte teórica de este primer video tutorial. Por último, se ofrecerán algunas conclusiones y o recomendaciones basados en la evidencia presentada durante el transcurso de toda la clase. Sin más, espero disfruten de los dos videos que componen esta clase, así como yo disfruto preparando cada una de estas últimas para todos ustedes. Al igual que en la clase anterior, donde vimos una estructura muy versátil que otorgaba a nuestros procedimientos la capacidad para tomar decisiones, en esta clase también veremos que dicha construcción es muy útil para realizar la misma actividad. Quizás esta instrucción sea mucho más eficiente que la construcción if then else cuando se utiliza de forma anidada para evaluar más de una condición. Sin embargo, debo advertirle que para evaluar una o dos decisiones que resuelvan algún problema particular, siempre será mejor utilizar la construcción if then else. Dicho de otro modo, si lo que requiere es evaluar más de 3 condiciones dentro de una estructura if then else, le recomiendo que vea esta clase ya que podrá resolver ese mismo problema de una manera mucho más eficiente. A título personal, yo siempre he pensado que las estructuras if then else usadas de forma anidada son de por sí bastante incómodas de leer, por tanto una excelente alternativa para este tipo de situaciones es utilizar la construcción Select Case. Por ende, si usted intenta buscar la relación existente entre esta estructura y la mencionada en la clase anterior, lo primero que debe hacer es buscar su definición en la ayuda de Visual Basic, la cual, en términos bien definidos y sin dejarla sin contexto, dicta que una instrucción Select Case es una estructura que ejecuta uno de varios grupos de instrucciones dependiendo del valor de una expresión. Una vez más, tengo que decir que la ayuda de Visual Basic no ofrece mucha claridad respecto de esta construcción. Por ende, y sin extenderme demasiado, le daré la que a mi propio criterio me parece la más adecuada, para que usted comprenda de modo general el funcionamiento de la citada construcción. Es decir, yo podría definir esta estructura de la siguiente manera. Una instrucción Select Case es una estructura selectiva que permite definir múltiples decisiones mediante el uso de variables o constantes que son comparadas con una expresión de referencia, la cual ejecuta un conjunto de sentencias cuando dicha expresión es igual a una de las variables o constantes definidas por el programador. Quizás esta definición sea un poco más engorrosa de comprender que la ofrecida por el sistema de ayuda de Visual Basic. No obstante, si la escucha un par de veces, notará que esta última es más completa y se acerca de cierto modo a la realidad de tal construcción.
Muy pocas veces en la programación el concepto más corto no cubre el funcionamiento básico de alguna parte del lenguaje, así que por esto me atreví a darle mi propio concepto basado en la experiencia que he adquirido durante varios años. Sin embargo, es indiscutible que para saber manejar esta construcción eficientemente es más que obvio que se debe conocer más que su simple definición teórica. Por tanto, preste mucha atención a la sintaxis general que usted deberá emplear para conocer el funcionamiento base de esta estructura. Como puede ver en la pantalla ha aparecido un bosquejo que delimita cada una de las partes de esta construcción. Es decir, fíjese que la instrucción se inicia con las palabras claves selectCase, las cuales permiten indicarle al compilador de Visual Basic que lo que se precede después de ellas no es nada más que la expresión de prueba o referencia que se desea evaluar. Es aquí donde debo decirle que dicha expresión representa en todo su contexto una variable que usted haya definido y cargado previamente con un valor. Ahora lo que quiero que comprenda de mis palabras es cómo para poder definir las múltiples decisiones necesarias que conformarán su construcción se hace obligatorio emplear la palabra clave case, la cual, como podrá ver, permite añadir una lista de expresiones que serán comparadas con la expresión de prueba especificada en la línea anterior. Tenga en cuenta que esta lista estará conformada tanto por variables como por constantes que al fin de cuentas representan valores que serán utilizados para tomar una decisión. Fíjese que los puntos suspensivos representan en esta sintaxis a todos los posibles casos que usted decida incluir para evaluar su expresión de prueba. Por otro lado, también note que cada caso que se especifique podrá contener cientos y hasta quizás miles de sentencias que se ejecutarán cuando la expresión de prueba sea igual a un caso dentro de esa lista de expresiones. No obstante, ¿qué pasaría si la expresión de prueba no coincide con ninguno de los casos especificados dentro de la construcción selectCase? Básicamente lo que tendría que decir al respecto es que dicha estructura está provista de un caso que se ejecuta por defecto si los demás casos anteriores no son coincidentes con la expresión de prueba. Es decir, fíjese cómo las palabras claves case-else delimitan todo el conjunto de sentencias que deberán ejecutarse por defecto en caso tal que la expresión de prueba nunca llegue a ser igual a una expresión dentro de la lista de expresiones que componen los múltiples casos. Yo sé que lo que acabo de afirmar es un poco confuso, pero créame cuando le digo que esta fue la manera más fácil que encontré para poder comunicarle todo lo que usted debe comprender para manejar esta construcción. Así que mucha energía y no se desanime. Si no entendió en la primera oportunidad, entonces rebobine el video y vuelva a escuchar detenidamente mis palabras. Le aseguro que muy pronto lo comprenderá. Ya para ir finalizando con la sintaxis general, sepa usted que cada vez que se abra o inicie una estructura selectCase es necesario cerrar o terminar dicha construcción con las palabras claves en select. De no hacerlo así, el compilador de Visual Basic le mostrará un error de compilación, así que mucho cuidado con esto. Por otro lado, fíjese cómo el contenido de la presente sintaxis especifica a cada una de sus partes con un corchete de apertura y uno de finalización. Esto simplemente quiere decir que cada una de esas partes puede o no incluirse dentro de la construcción selectCase. Dicho de otro modo, todo el contenido de la presente estructura es opcional. Para que lo comprenda mejor, analicemos el siguiente ejemplo que ha aparecido en la lámina, donde inicialmente notará cómo hemos abierto y cerrado a la construcción selectCase. Es decir, note cómo escribimos al inicio las palabras claves selectCase y al finalizar las palabras claves en select, para delimitar el contenido de esta instrucción. Ahora lo que quiero que observe es cómo la expresión de prueba es reemplazada por una variable de nombre variable nombre, la cual imaginaremos está declarada bajo un tipo de datos string. Yo sé que a esta altura no debo decirle que una variable de tipo string permite almacenar valores de texto, o mejor dicho, cadenas de texto, que para este ejemplo nos permitirá almacenar nombres de personas. La verdad lo que quiero que imagine es que esta variable ya viene cargada de líneas anteriores con un valor que representa el nombre de una persona. Entonces fíjese cómo utilizamos varias veces la palabra clave case para especificar las múltiples decisiones en las que se puede solucionar un problema particular. Es decir, aprecie que delimitamos cada caso con la palabra clave case y luego lo precedemos con la posible cadena de texto que podrá contener variable nombre. En cualquier caso, si variable nombre llega cargada con un valor igual a una cadena de texto de las que hemos especificado en los diferentes casos,
entonces la construcción selectCase ejecutará el bloque de código que precede al caso donde se encontró la coincidencia, que para este ejemplo no es nada más que un simple mensaje en pantalla indicándole el nombre de la coincidencia, que es el mismo que traería contenido la variable. Sin embargo, aprecie que si variable nombre no llega cargada con ningún valor que coincida con las cadenas especificadas para cada caso, entonces la construcción selectCase ejecutará el caso por defecto. Dicho de otro modo, después de recorrer cada caso uno por uno y no encontrar coincidencia, se activarán pues las sentencias que preceden al case else, que no es nada más que todo el conjunto de sentencias por defecto, que para este ejemplo es un simple mensaje en pantalla que le indica al usuario que lo que ingresó en variable nombre no es un nombre de los que se especificó en la lista de expresiones que componen los múltiples casos. Por otro lado, algo muy trivial ocurre con esta construcción. La verdad, muchas personas que han trabajado con esta instrucción quizás nunca lo hayan notado, por tanto me atreveré con el permiso de todos ustedes a comentarles mi propio punto de vista. Recuerda que al principio de la presentación yo dije que esta construcción podría resolver mejor los problemas que involucraran a la instrucción if then else de manera anidada. Pues lo que quiero comentarles es lo siguiente. Fíjese que básicamente lo que se hace en cada caso que se describa para la construcción selectCase no es nada más que una simple comparación lógica que arroja un valor booleano con el cual se toma una decisión. Es decir, si el valor booleano devuelto es verdadero, entonces la instrucción selectCase ejecutará ese caso, y en caso de que sea falso, pues simplemente se omitirá y se pasará por alto. Esto básicamente es lo que hace la construcción if then else. Bueno, ahora quiero que centre toda su atención en lo que le diré, ya que de esto también depende que usted pueda operar correctamente esta construcción. Por tanto, présteme atención unos cuantos minutos más para que sepa algunos aspectos esenciales que se deben tener presentes cuando trabaje con la construcción selectCase. Primero, se pueden anidar tanto selectCase como requiera, pero recuerde cerrar cada uno de ellos con las palabras claves en select. Segundo, una expresión de prueba puede utilizar variables que contengan ya sea valores numéricos o valores de texto para compararse con su lista de expresiones que conformarán los múltiples casos. Tercero, la construcción selectCase permite definir más de una expresión por cada caso posible, pero teniendo cuidado de limitar cada uno de estos con una coma. Esto lo comprenderá mejor cuando veamos los ejemplos en la hoja de cálculo. Cuarto, esta construcción también permite utilizar la palabra clave to para delimitar un intervalo de valores numéricos. Esto es muy útil si deseamos abarcar una gran cantidad de valores por cada caso posible. Quinto, del mismo modo se puede utilizar la palabra clave is, pero esta vez para referenciar dentro de cada caso a la expresión de prueba en conjunto con un operador de comparación y un valor. Mejor dicho, la palabra clave is permite invocar a la expresión de prueba para posteriormente ser comparada con otro valor, obviamente utilizando un operador de comparación intermedio. Sexto, recuerde que la construcción selectCase admite tantas cláusulas key como necesite o requiera. Sin embargo, cada construcción de este tipo permite añadir tan solo una cláusula case else que contendrá el bloque de código a ejecutar por defecto. Sin embargo, se recomienda siempre añadir una cláusula case else para controlar los valores imprevistos que puedan contener la expresión de prueba. Séptimo, tenga en cuenta que si la expresión de prueba coincide con más de una cláusula case, entonces dicha construcción solo ejecutará las instrucciones que se encuentren dentro de la primera coincidencia encontrada. Por tanto, y a título personal, le aconsejo que ubique su lista de expresiones en un orden del más probable al menos probable. Octavo, como lo mencioné hace unos minutos, cada una de las cláusulas que componen a la construcción selectCase podrán omitirse en la instrucción, pues todas son opcionales. Noveno y último, tenga presente que la palabra clave is es diferente en todo su contexto al operador is de Visual Basic, así que nunca lo olvide. Listo, ahora que ya escuchó las pautas más esenciales que debe saber para poner en práctica esta construcción en sus propios casos particulares, vayamos a la hoja de cálculo, la cual contiene varios ejemplos que aclararán todas sus inquietudes. Es decir, continuemos con la parte 2 de la clase, la cual está también en mi canal de YouTube. Pero antes de pasar al siguiente video, recuerden no descargar este material. La verdad, necesito de toda su ayuda para lograr el objetivo de llegar a muchas más personas cada día, y esto solo lo puedo lograr con sus calificaciones y recomendaciones. De todas formas, muchas gracias por su atención y por ver el video.